18 horas seguimos aquí en Tomate la Tarde y se pudrió todo. Estalló el vidrio. Y entró Rafael Gonzalo Ahumada, más conocido en la historia del rock and roll santafesino como Rafa Roll. Bienvenido, Rafa, querido. Querido, tomatela, rajá de acá. Tomate la Tarde. Programa 1489. Volví a la cuenta de los programas. ¿Cuánto van? 1489. Mañana 1490 tenemos que festejar. Ahí está. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo, sí. Usted que ha tenido quinquenela. Hemos tenido tantos rubros. Ha estado en ese mambo. Sí, Rafa, más de 6 años aquí en las colonias, impresionante. El trabajo que más me duró en toda mi vida. Usted lo sabe, hemos trabajado juntos en la música y también ha mejorado mucho. En el comercio. Ha mejorado mucho. Usted también. Se lo ve muy joven. Cada vez más, cada día más. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo lo trata las colonias? Que sabemos que viene seguido, anda por acá. A mí me gustan las colonias, me gusta pasear. Me gusta perderme por los campos. Sí, ¿cómo fue ese amor por las colonias? Usted le ha escrito muchas canciones, ha hecho música de esta zona de la provincia. Empecé a imaginar una cuestión que había, digamos, en la música de que yo escuchaba en su momento, ¿no? Año 1996 creo que fue 98 fue que se me salió la cadena completamente y empecé a escuchar una música como que no venía de mí, sino que venía desde otro lado que no sabía exactamente desde dónde, una vida anterior, posiblemente. Sí, posiblemente. Que fue la música de la guerra de Vietnam. Necesariamente esa música, no sabía dónde la había escuchado. Mucho Creedence, me imagino. The Doors, Hendrix, todo eso, me empecé a encontrar con todo eso, pero yo ya lo conocía de alguna u otra manera. Yo no sé si tiene que ver con algo que series que he estado mirando, películas o cosas que yo miré de chico. Puede ser, me pasa con la música. Había una serie que yo miraba que se llamaba Los Años Maravillosos. De un niño que se llamaba Kevin, alguien capaz que se acuerda, que él vivía y pensaba, todo lo que pensaba su mente lo daban en la serie, y él iba viviendo con sus amigos y todo, y en la serie lo que pensaba lo pensaba con la voz de MacGyver, me acuerdo, esa voz de off. Todo lo que pensaba lo pensaba, digamos, se escuchaba, y bueno. ¿Y se hacía realidad? No, eran pensamientos de joven, de niño, y que resultó que esa serie se estiró tanto que él la hizo toda su vida, digamos, a la serie. Y yo creo que había mucha música en off, de fondo, que estaba relacionada a su época y a lo que se estaba viviendo en Estados Unidos, digamos, tipo Forrest Gump, ¿no? Exacto. Forrest Gump también, cuando... Tiene mucha música. Sí, y después, bueno, también lo que fue como una especie de reedición que hubo, que salió de vuelta o apareció en la televisión por primera vez la película de Oliver Stone sobre los Doors, ¿no? Los Doors. Tremendo, eso. Que en ese momento que yo la vi fue presentada en TNT por José Feliciano, que bueno, el guitarrista que es no vidente, que él fue el presentador, digamos, y que contó cosas que pasaban en la película o que pasaron mientras la película iba. En cada corte aparecía José Feliciano y te decía, bueno, ¿sabías que por ejemplo Oliver Stone aparece en tal escena como el profesor de cine de Jim Morrison? O cosas que te contaba que, por ejemplo, que Val Kilmer había entrado muchísimo en el personaje al punto de no poder salir, de cantar él las canciones en la película. Creo que se tuvo que internar, después va a hacer una terapia para volver a ser Val Kilmer. En un principio como que yo creo que me gustó más Val Kilmer que Jim Morrison. De hecho todo lo que vi en la película me quedó grabado. Y estaba en ese momento un personaje muy particular que era
en una serie de Argentina en verano del 98. A esa Claro. novela, sí. Estaba el serio. personaje de Juan Ponce de León, ¿no? Que él era un fanático de Jim Morrison, Ujú. que usaba los gamulanes. Yo era chico, ¿viste? Yo era chico, yo tenía 18. Sí, yo tenía Chico grande. 12 17. y la miraba. 16, 17, ponele. Y bueno, y él tenía un póster atrás de su pieza que era Jim Morrison. Lo recuerdo. Y en realidad no era Jim Morrison, era Val Kilmer. Era el póster de la película. Y bueno, y en ese momento yo estaba andando en bicicleta, que yo vine un... Como vino Jim un- Morrison, que vino andaba en un bicicleta. vago, sí, andaba, pero en BMX. Y vino un vago, Mariano Iglesias, que es un grande, un amigo, y me dice, te presto porque después me lo pidió, te presto un compa que tengo ahí, y me prestó Music from the Motion Film, digamos, Ujú. el compact de la película de Oliver Stone, Jim, de la historia de los dos. Y tenía muchas canciones conocidas como Love Street, como Love Street me encanta. la canción Fantasma, When the Music Soul, Acá lo tenemos el y disco. todo eso, En la compu. que la verdad que, y tenía canciones también de An American Prayer, que era un post-mortem que se hizo con cosas que había grabado Jim Morrison, y los dos pusieron la música, y a mí me voló la peluca, Sí, a mí completamente, también. al punto de creerme de alguna u otra manera, meterme en ese tipo de personaje, de golpe, ponerme gamulanes, dejarme el pelo largo. Y bueno, y ahí apareció el Mati Pallero, que bueno, que él era un gran guitarrista de todo tipo de música. Y bueno, y empecé a cantar las canciones como Jim Morrison, digamos, en su casa, en una quinta que íbamos a la noche, y bueno. Después vinimos a Frank, mirá lo que te voy a contar. Perdón, sin guitarra cantabas. Cantaba nomás, Cantaba. no tenía guitarra, ¿no? A lo Morrison. A los Jim Morrison. Y después vinimos a Frank, a un lugar que se tuvo que cerrar a ver una banda. Ahí va, a ver cómo A ver empezó una la banda. historia. Fuimos a ver una Saludos. banda con el Mati, ya estábamos tocando. Y fuimos a ver una banda con el Mati, que me llama mi tío Jorge Grenón, me llama y me dice, vengan que va a venir una banda, yo toco con mi banda que se llama Fuera del Condado, me dice él, que hacemos Creedence. Qué buen título. Qué buen nombre de banda. Hacemos Creedence, seguro algunos se acuerdan. Y bueno, y toca Dinastía, me dice el loco. ¿A dónde es? Y me dice, es en... Yo tengo 16 años, 17 años. Me dicen, ahí en un lugar, bueno, y resulta que ese lugar se cerró porque estaba por caer el piso porque había un sótano. Ujú. Pero bueno, fuimos y vimos Dinastía, ¿no? Vieron Dinastía. Y en ese momento Dinastía, los Ratones Paranoicos habían sacado el Unplugged, Sí. ¿no? Y bueno, Dinastía tocaba Sucia Estrella, estaba Machín tocando, Ah, Machín tocaba. Sí. De Machín tocaba Trot. De Machín Hot Rod, estaba el Maca, estaba también, bueno, el batero creo que estaba también, ¿cómo se llama? Damián Franzen estaba, y bueno. Mati Fabro. Sí, bueno, y nada, y bueno, la banda tocó Sucia Estrella, tipo el Unplugged, Ajá. y bueno, ahí con el Mati como que, che, loco, pero esto podríamos tocar, boludo, podríamos tocar algo, qué sé yo. Y bueno, y después de tanto joder, ¿cómo se llama la banda? En la película, Ujú. cuando arranca la película, ese Jim Morrison de Val Kilmer, decía en el doblaje, decía que sube a la serpiente, qué sé yo, y decía, la serpiente es larga, tiene 7 millas de largo, y toda una historia. Yo me hice toda una película con eso, y que decía que todas sus escamas, toda la historia y toda la gente estaba en sus escamas, Ujú. y que tenías que seguir la serpiente hasta el final del tiempo, no se sube la serpiente. Y de fondo así como estaba el tema The End, pero instrumental, una locura. En el medio del desierto, todo, yo me volví loco. Y bueno, y de ahí, digamos que nace 7 millas, después mi viejo me hace escuchar un disco Chronicles de Creedence, que era un compilado, Sí. y después Jimi Hendrix me llega por un compilados que salieron en ese momento como un resurgimiento ahí de todo, llegando en 98, 99, y bueno, ahí te conté todo un poco
el inicio de lo que fue 7 millas, que terminó siendo los Doors, los Ratones Paranoicos, Papo, Creedence, Rolling Stone. los Rolling Stones, pero vos sabés que los Rolling Stones estaban un poco más, todavía no, porque yo no los entendía mucho todavía, no entendía la parte esa, glamour, porque a mí me gustaba mucho Jim Morrison y los Creedence, todo eso por el tema del cuero, las botas, me gustaba mucho ese tipo de presencia, y no entendía mucho la parte esa rosada del rock and roll, digamos, que del glamour ese que tenían los Rolling, como que no lo entendía mucho, hasta que bueno, me empecé a meter en todo y la entendí demasiado. Y bueno, qué sé yo, y de ahí locura total, empezó todo eso. El Luli llegó después, Germán llegó mucho después, Gustavo Filippo también. Yo te estoy hablando de un arranque que fue muy al principio. Ángel Zurdo Silva. Él fue el que me enseñó a tocar la guitarra cuando yo quise empezar a meterme a tocar la guitarra, que no querían los vagos, pero yo empecé a... ¿Ibas ahí a Jaque Mate? ¿A Jaque Mate iba a la casa del Zurdo? A la casa. A la casa del Zurdo, que estaba por ahí por tu barrio. Sí, recuerdo. Y bueno, y me empecé a meter con la guitarra, pedía equipos, los quemaba, los rompía. Bueno, y otra, Jorge, mi tío, digamos, él iba a mi casa, me dio una criolla de media caja, iba a mi casa y bueno, la gente empezó a tener muy buena onda conmigo, me prestaba guitarra, me prestaba equipo para que yo toque. El Mati me dio una pedalera, una voz M8, me acuerdo, yo tenía un equipo y una guitarra, y bueno, hasta que me pude comprar una guitarra, pasó tiempo, todo fue prestado. Y yo cantaba Creedence, los Doors, en inglés, ¿viste? En un inglés de mierda, como sería Roberto Kennedy, ¿viste? El personaje Capusotto. Pero, y después tocaba Los Ratones, Paren de Correr, Sucia Estrella, ¿viste? Juana de Arco. Juana de Arco a mí me voló la cabeza. Claro, bueno, todo eso también resultó que cuando yo en el 99 los Ratones sacaban Electroshock, ¿viste? Sumado a eso, y bueno, y me compré una remera de Jim Morrison y me fui a verlo a donde está Hoop ahora. ¿Plástico? ¿No? Algo así, no se llamaba Plástico. Donde está Hoop, digamos, ahí, fui a ver la presentación de Electroshock por primera vez, de pendejo, a verlos. Con el zorrito ya. Con el zorro en Porque ahí entra el zorro. Un regreso de los Ratones Paranoicos, un regreso. Y a ver las figuras esas, cuando las vi en vivo, sí, me volví loco, cuando les vi las botas, las violas, los sonidos. La palidez de su piel. Sí, y bueno, ¿no? Resultó que yo tenía permiso para estar hasta las 2 de la mañana y los Ratones salieron a las 6. Y yo me agarré había como un coso. Una valla. Y yo me agarré de la valla para ver de cerca todo lo que había. Y estuve agarrado a la valla desde las 2 de la mañana hasta las 6. Los Ratones nunca salieron. Esperando a que toquen. Claro, bueno, salieron a las 6 de la mañana y salieron en cualquiera, y bueno, esas cosas que pasaban antes que después no pasaron. Y bueno, y después vinieron todas mis historietas con todos esos personajes que bueno. Después terminaste tocando con ellos, ¿no? Conociéndolos. Sí, prestando el equipo. Sí. Acompañándolos en giras, digamos, tocando con algunos de ellos, digamos, en Paraná, bueno. Muchos años después, ¿no? Sí, no sé, que no me acuerdo mucho. Yo recuerdo haber visto a Juanse cuando vino como solista a Santo Tomé. Bueno, una película. Eso fue tremendo. Una película. Bueno. Que tocó 7 millas. Claro, yo estaba en mi casa. Me filmó Juanse en un momento cool, cuando se fue a las 6 de la mañana. Yo estaba en mi casa, en ese momento venían, en ese momento tocaban los Ratones Paranoicos. Bueno, yo salgo de mi casa, veo un afiche, decía Juanse y sus Ratones Paranoicos. Sí, así era. ¿Cómo Juanse y sus Ratones Paranoicos? Yo no podía creer, no puede ser. Digo, bueno. En ese momento pasa el cordobés, un muchacho que estaba con el boliche de Santoto, que estaba en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaba el boliche. Scout Disco, que tenía también un boliche en Laguna Padre.
Me llaman, me dicen, mira, lo que necesitamos para Juanse un equipo de viola. Mi vieja me había comprado un Marshall de 65 inglés. ¿Un Valvestey? Un Valvestey, el único que había en la zona. El Mati tenía uno de 100 y yo tenía uno de 65, calculada. Después los otros eran todos Pibi, de 80. Vamos los Pibi. Vamos los Pibi. USA y esos ingleses que había. Y después, bueno, todo lo otro era todo berreta, ¿qué va a hacer? Era lo que había. Si no, ya estábamos hablando de cosas muy grandes. Y bueno, yo le dije, dale, yo voy, lo acompaño a Juanse a los 2 lugares, porque yo el equipo es mi primer equipo. Yo lo acompaño a los 2 lugares, digo, y con la condición de que dentro de 2 semanas me dejes a mí, digamos, tocar con Intoxicado. Te tocó 2 veces Intoxicado. Que es lo que yo me iba digamos, que es lo que yo quería, digamos. Y también quería tocar con Juanse, obviamente, pero bueno, ya en ese momento no se dio. Y bueno, me dieron la oportunidad. Fue todo muy bizarro, lo acompañé a Laguna Paiva, en una traffic, cayeron otros músicos que no eran los Ratones, los fui a buscar. Creo que estaba, que me acuerdo que uno le gritaba hip hop. Y si mal no recuerdo era Ferpita, porque era muy parecido a Ferpita, no sé puede si ser. era, puede ser. Eran unos locos que... Porque era un flaco de pelo largo. Eran unos locos que estaban muy locos, sí. Que nunca había visto yo, esos personajes que después los vi repetidamente y yo creo que se reproducieron. Porque en el momento que yo los vi, usaban esas mochilitas con ruedas y con cosas, pero estábamos en el 98, digamos, 99, para ver gente que se baja a un colectivo con esas mochilas con ruedita, era muy bizarro. Y bueno, cuando llegamos a Laguna Paiva había un puesto de choripán, arriba del puesto de choripán había un techo hecho de membrana cromada, y arriba de eso la banda del pueblo había armado con una bata Aquarian, 2 equipos de esos Citizen, no sé qué, de 35, una bata Aquarian, un bajo, ¿viste? ¿Era el aire libre esto? La cancha de básquet, el puesto de choripana, y arriba de eso estaba el escenario. Tremendo. Y me dicen, vos sos el que le trae el equipo a Juanse, vení por acá. Me hicieron poner el Marshall en el medio de todo de la banda del pueblo. Y había 4 o 5 pibes abajo mirando en la cancha de básquet. Y en un momento entra Juanse con la jeta toda colorada, así. Sí. Yo tenía 2 vasos de Fernet que le había preparado. Uno tenía Fernet Vitón y el otro tenía Fernet Branca. ¿Dónde está el Fernet? ¿Dónde está el Fernet? ¿Dónde está? Bueno, se subió y el batero agarró la Aquarian y empezó y Juanse, gaso. Sí, arrancaron con gasolina. En Santoto arrancaron con gasolina. Ama Kimby, empezó a tocar Kimby. ¿De quién era ese? Y ese lo hacen los Stones. Lo hacen los Stones. Ahí sí, bueno, un clásico de blues. Bueno, Ama Kimby empezó a tocar. El Rey Abeja, dame la miel. Y tocaba el Marshall, se daba vuelta y agarraba el Marshall, tocaba y iba y me buscaba el tarro. En un momento le cambio el tarro porque por el Branca y se lo cambia por el Vitón y le pega un tragazo. Se dio cuenta. Y se vuelve. Bueno, después fuimos comiendo pizza hasta Santoto y Juan se lo iba imitando al baiano, y ¡uy! Qué sé yo. Estaba muy amigo del baiano en esa época. Y rompieron toda la traffic y rompieron los martillitos de la traffic, fue un desastre. Me acuerdo de esa traffic, porque en Santoto, yo fui a Santoto. En Santoto, cuando entramos a Santoto fue tremendo. Arrancaron con gasolina. Súper tarde, llegamos a Santoto. Y bueno, en un momento se descontrola toda la salida y... Ahí estuve. En la traffic se tiran 7 chicas, se tiran adentro de la traffic y viene el manager, que era el road manager de Juanse, digamos, y me dice, Rafa, tirate, qué sé yo, y yo agarro el Marshall y me tiro. Ah, vos te metiste a la traffic. Me meto con las 7 minas que había, 7 chicas, perdón. En ese momento, viste, eran otros tiempos. Yo me acuerdo de esas chicas. Bueno, y me tiran adentro de la traffic y me llevan al hotel Escala 1. Y ahí cerca del Rey David. Se mete Juanse adentro de una habitación con un montón de chicas, pero es un despelote, Juanse estaba borracho. Los pibes, los músicos estos también. Salen, las chicas salen todas. Y de golpe me dice el road manager, bueno loco, gracias, qué sé yo. Gracias por todo. El equipo, loco, muchas gracias. Bueno, Juanse había llevado una Stratocaster negra que era... Era la que está en la foto del afiche y de la entrada. Era la guitarra con que él grabó el Centauro, ¿no? Una Strato negra básica, pero era su Strato. Bueno. Con la que tocó en Boca también. Y bueno, me dice el Robat, fíjate Rafa que no haya quedado nada en la traffic, pero estábamos todos muy
Distorsionado. Distorsionado. Y voy atrás y medio que me atajan ahí. Me dice, no hay más nada acá. Enojadísimo el vago de la Traffic porque le habían roto los martillos, que esto que lo otro. Bueno, yo vivía en la Luján, así que me fui caminando. Muy cerca del hotel. Con el Marshall y llegué a casa, me fui a dormir. Un poco alcoholizado, te voy a decir, porque había tomado un poco de Fernet. Habíamos ido con Julito González, viste, a acompañar también. Era Julito. Y bueno, eso de las 11 de la mañana, los Ratones Paranoicos festejaban 20 años en Rosario. Y a eso de las 12 del mediodía me llama ese vino acá, pero los Ratones seguían, sí. A chorear. Y ellos yo no lo entendía porque era muy chico, ¿viste? Y me llama mi papá, me vas a amarrear, digamos, y me dice, Rafa, te busca Juanse, me dice. ¿Cómo le digo? ¿Cómo pues? Te busca Juanse. Y miro por la ventana y estaba Juanse con la peluca toda colorada, despeinado, preocupado, con las gafas, con el road manager al lado. Pasa un vago que reparte el diario, el gordo Rubén, pasa. Y está Juanse, mi abuela, que en paz descanse, estaba mi abuela y Juanse, y el road manager, afuera. Bajo, le hago el signo de la paz, le digo, hola loco. Me dice, me robaron la guitarra. No. Robaron la guitarra. Esto es una. Vos por la duda no la tenés acá. Un mito esto en Santo Tomás. ¿Cómo le digo? ¿Cómo? No, le digo, no, yo soy ídolo, o sea, vos sos mi ídolo, yo soy, te amo, le digo, no, o sea, no. Y mi abuela se le ocurre saltar así, mi abuela dice, el Cocó es buen chico, que esto, ¿viste? Yo era un chico. Sí. Y el Cocó, me decía mi abuela, dice, el Cocó, es buen chico. Tiene razón, señora, tiene razón, disculpe. Lo que pasa es que tengo que ir a festejar los 20 años de los Ratones sin la guitarra. Y me robaron la guitarra. Bueno, Rafael, te dejo acá el program manager, te dejo acá mi teléfono y me contacto cualquier cosa. En ese momento, ¿qué contacto? Fotolog. Ya existía el Fotolog. Y teléfono celular, las pelotas, teléfono fijo. En casa. Sí, te dejo acá mi contacto. Aparte, el manager en ese momento era un tipo conocido y ¿Era el flaco loco este? No era, ese que estaba ahí no era. Digamos, era el road manager. Claro. El manager era otro, yo me recuerdo, ¿no? Y bueno, así pasó y después nos volvimos a encontrar con Juanse en esos recitales que se hacían por 5 pesos en la municipalidad, que lo hacían en la Tecnológica. Santa Fe Rock, creo. Santa Fe Rock, sí. Que había afiches chiquitos, nada que ver ahora que te arman una gigantografía. Vino babasónico, vino intoxicado, bueno. En la Belgrano también. Para contar un montón de cosas eso. Lo mismo, y bueno, y nada. La guitarra quedó ahí, la rastreamos, hubo unos datos primero y después se perdieron en acción y nunca más se supo nada y todo quedó ahí y yo me quedé con toda la pica del universo, de dónde que mierda está la guitarra, digamos, porque la verdad que fue una cosa en un momento medio traumática para mí. Y a las 2 semanas aparecieron los intoxicados, que bueno, que me dijeron, directamente me dijeron, Rafa, ocupate vos de los vagos, andá a buscarlo al hotel, llevarlo a comer a un asado. Como que ya quedaste, claro, que eras el recibidor, era el recibidor de las bandas que llevaban. Fuimos a tocar a Laguna Paiva y bueno, fue un desastre total. Eso fue un desastre total. Ahí en San Pedro también. Me acuerdo que me dicen, che Rafa, ahí está el Piti, ¿viste? Y yo miro por la ventana de la escala 1 y había una chocolatada gigante y una peluca roja, un vago con un cinturón de perro puesta, ¿viste? En el cuello. Una remera gigante así, que resulta que le habían dado a los pibes del Polaco y todos los pibes le habían dado una remera de Oxígeno, que era una banda de rock and roll que había en San Toto, y bueno, y estaba con la peluca tenía de rojo y el coso. Y sale afuera, ¿viste? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué sé yo? Entonces lo fuimos a buscar en una Chevy negra que teníamos, ¿viste? Recién pintada. Y dice el Piti. Seguí. Dice el Piti, ¡uy, cómo me gustan los 6 cilindros! Y agarró la mano así, la camioneta, la Chevy recién la había pintado el Mati, me acuerdo, y empezó a pasarle la mano al capó. ¿Esta es la Chevy negra? Y a rayar todo el capó. Bueno.
No. Después, bueno, no sé qué quería comprar el Piti, ya sabe cómo viene a mano, y lo llevaron a las hamburguesas de Pantera, que estaba enfrente de la Véneto. Me acuerdo. Pantera cruzaba, enchufaba en la Véneto y cruzaba toda la ruta, la calle, el enchufe para que él tenga luz en el Carribar. En el Carribar. En el Carribar. Sí, el loco Pantera. Que después apareció una propaganda de Tank, de no, Chitos. de Chitos. De Chitos Raffles y Sí. 3D. Rockero es. De Saladí. Saladix era. Sin perder su esencia de Pantera. Y bueno, resulta que después fuimos y cuando fuimos a tocar fue un desastre y el Piti revolvió los micrófonos. Entonces después la salida, si no pagan los micrófonos, me acuerdo que vino el manager que se llamaba El Sapo, el Piti vino a tocar con Felipe, Barroso, con Abel. ¿Viste? Y el tipo se nos plantaron en la puerta a decirnos si no aparece el micrófono o no pagan el micrófono, un 58 Shure que en ese momento eran nuevos. Uno como el que tenemos acá. Claro. Él lo revolvió, después se agarró de un freezer que estaba encadenado y todos lo tironeaban del freezer y gritaba ayuda. Yo me acuerdo que fue un desastre total. Un amigo del barrio, el querido Cacho, gritaba, escupan, lo agarró él al micrófono y decía, escupan el micrófono. Empezó a gritar Cacho. No, fue un desastre. Se subía gente arriba del escenario. El Piti se subió a cantar con ustedes. Satisfaction se subió a tocar. Se subió. De hecho hay fotos y todo. Pero Sí. fotos sacadas con cámara de rollo. Sí, impresionante. Son fotos sacadas con cámara de rollo, olvídate. Bueno. Hay alguien que tiene un par de fotos que estoy yo con el Piti en el árbol del patio de Scout. Claro. ¿Te acordás que había un patio atrás? Lo que pasa es que pero no sé quién la tiene esa foto. No había pasado Cromañón, no había pasado nada. Estaba todo al borde de que pase algo en cualquier lado, ¿entendés? En cualquier lado. De hecho, previo a Cromañón, nosotros estábamos por ir a tocar. Había tocado la 25 a fin de año y se había prendido fuego. 2 semanas antes se había prendido fuego Cromañón sin que se vaya toda la mierda, porque estaba de moda prender las bengalas, que de hecho nosotros también nos prendían bengalas y nos tiraban bombas. Yo era un bengalista de Cinemilla que una vez cuando pasado de todo. Tocamos en el Parque del Sur. En el Parque del Sur fue una. Después otra fue en Club 33, ¿cómo era llamada? Sí, Living 33. Living 33 cuando tocamos con estos vagos Zumbadores. Con los zumbadores. Después se armó otro quilombo con Cielo Raso cuando tocamos con Cielo Raso en la playa de Santoto. Sí, que ahí no fue bengala, fue porque bombas de estruendo. Sí, y los Cielo Rasos de ahí me cayeron mal. Porque la Mega no nos dejaba cantar canciones en inglés. Y empezamos a tocar Satisfaction y nos quisieron sacar del escenario. Y nos tiraban manotazos desde el escenario, lo bajaron al Luli de un parlante que estaba tocando un solo de armónica. Y bueno, éramos chicos, y ahí nos agarramos toda trompada con los Cielo Rasos, Recuerdo ahí en el shopping, el shopping Recoleta, en este lugar que se llamaba, ahí sí, también ahí prendimos una bengala, la aprendí yo, que no se podía creer porque era un lugar chico, todo cerrado. Desastre. ¿Cómo se llama? Fish. En Fish. Bueno, y nada, esa es una historia que los que la vivieron no se olvida ninguno. Ninguno. Y son increíbles, hay 10.000. Después con el Piti hay 3.500 porque tocamos 3 veces más después del soporte de los intoxicados, que eran los intoxicados realmente. Sí, porque a los meses volvieron a Scout y que lo sacaron en ambulancia al Piti. Sí. Pues no se iba. Tocaron como 5 horas, fue uno de los shows más largos que vi. Sí, era un desastre. Tema de Pink Floyd, de los Ramones. Habían venido a la Estación Belgrano por primera vez y después de eso el Piti vino teñido de rubio, estaban en la esquina, era una chopeada ahí donde estaba Venusi, ahora era una chopería. Ahí. Después el Piti hizo desastre, bueno, estaba muy descontrolado y después se descontroló más todavía, pero bueno, esa es otra historia. Y nosotros, bueno, después de eso seguimos, hicimos otros discos, nos pusimos un poco más las pilas también con el tema de toda esa locura que era el rock and roll. Después pasa lo que pasa, ¿no? Quizá ustedes viendo esas situaciones de estos artistas, grandes artistas consolidados, quizás aprendieron mucho ahí como que... Nosotros hicimos todo ya... No querían ser así, digamos, de estar en ese sí control. De alguna forma sí, queríamos ir a tocar a Cosquín, no pudimos hacerlo por cosas de la vida, pero bueno, estábamos por ir a tocar a Cosquín, estábamos por ir a tocar a un montón de lugares,
estábamos incluso tocaron en Ferro con los jóvenes por el cielo. Yo iba a Buenos Aires seguido, habíamos hecho el disco con Mario Breuer, el primero, y es un discazo que estamos claro, escuchando. Y bueno, el Rock and Roll Me Está Matando llegó a los 10 más pedidos de MTV, ponele. En ese momento acá en Santa Fe la gente no caía de que estaba la M de MTV y estaba el video. Estábamos saliendo en la Soy Rock. Sí, yo tengo el recorte. Sí, bueno, en los diarios, en Buenos Aires, en Maquena, íbamos a tocar a Maquena. Iban seguido Maquena. Y bueno, salimos entre los 10 elegidos del bombardeo del demo del Pelado Torabe. Y fuimos a tocar, y fuimos invitados por el Pelado Torabe, fuimos al Teatro de Flores y bueno, había ganado el Bordo, el bombardeo del demo. En ese momento una banda que se llamaba El Bordo, que bueno, y bueno, yo y Germán fuimos ese día a Buenos Aires y ahí fuimos a ver La Cruda, que había tocado, La Cruda había tocado con el chabón que toca el teclado, con Baglietri y Vitali en CM, en vivo. Sí, lo vimos en vivo adentro de un hotel, lo vimos en vivo adentro de un hotel en Buenos Aires. Estaban ahí. Después nos fuimos a bombardear el demo y después nos fuimos al hotel Bauen, estaba tocando ahí, y cuando estaba tocando La Cruda, entre todos esos vagos que estaban viendo, estaba el Toti de los Jóvenes por los Cero, y ahí nos encontramos con él. Y después nos fuimos todos a un bar que se llamaba El Infierno, a hinchar la pelota con La Cruda, con el Toti. Qué lindo. Con el Pato Domínguez, que era DJ. Ustedes pegaron buena relación con el Pato. Con Gori y el Pato Domínguez, que era DJ. Gori era de Fantasmagoria. Y bueno, ellos ponían música y nosotros estábamos todos ahí hablando al pedo. Qué lindo del pelón. Un bar que se llamaba El Infierno. Me acuerdo que el Pato se agarró los discos y puso Alexandra Rock and Roll, pero yo estaba... Ian Dury and the Blackheads. Y bueno, estábamos ahí hablando al pedo, cagándonos de risa. Estaba Pipo que tocaba la viola en La Cruda. Pipo Licheri. Bueno. ¿Con rastas? Con rastas. La Explorer. Esa época del rock santafesino. Leo Moscovi, que bueno, grande. Bueno, yo ahí por primera vez hablé con él, bueno, listo. Y después pasaron muchas más cosas. Después vino la cancha de Ferro cuando tocamos con los Jóvenes por Diosero. Después de Cromañón, primer fecha. Después vino la de TN, la viola con el bebé Contempomi, que fuimos allá a la trastienda. Los vándalos. Salieron en todo el país ahí, con lo del bebé, salió un segundo. Claro, con Rosario con los vándalos, fuimos allá. Con Popono. Total, fui a la trastienda yo con los vándalos, acompañar a los vándalos. Bueno. Explota la red, Rafa. Me explota el celular, mensajes de todas partes. Gracias a todos, chicos. 10.000 cosas, Chape, 10.000 cosas. Y después vino este disco Volumen A, que fue otro llamado, digamos. Y ahí yo ya hablo más de lo que siento por estos lugares donde soy. Que soy gran parte mía pertenece a las colonias, porque mi vieja es de San Agustín, porque mi tío Jorge es prácticamente acá uno de los compositores y músicos más grandes que hubo lo mismo mi primo Darien Grenón también, que ellos, pese a que estar en la música tropical, siempre fueron parte de la educación musical de todos los chicos y gente de acá. Mi tío se tomaba el bondi de San Agustín a estudiar música Esperanza, venía, después estuvo con Pancho y la Sonora Colorada, estuvo con los del Palmar, y de última llegaron los Palmeras, hasta que bueno, después lo fulminó un cáncer, de golpe, cuando estaban por viajar a Nueva York, vino eso y se lo llevó, así como muy joven, lamentablemente, una enfermedad. Sí, él era muy sano, un tipo sano, no comía con sal, no tomaba alcohol, se cuidaba, pero bueno, viste cómo es la vida. Y bueno, ahora descansa acá en Frank, ahí en el cementerio de Frank, donde están mis abuelos, donde está toda mi familia, mis primos, todos están ahí. Y bueno, y ya pasó todo eso. Mi viejo también descansa en San Agustín. Tengo mi vieja, tengo una hija hermosa de 16 años. Y bueno, y ahora tengo 43 años y nada, ya, bueno, ni hablar de lo que fue Lo Sucio, que revolucionó
todo fue una locura total, absolutamente jugado, Punta del Este, cumpleaños número 443 de Santa Fe con los Tequis, La Rioja, Cata Spinetta. Cata Spinetta, un desastre. Riff, la vuelta de Riff. Riff, tocamos con Riff. Jóvenes por el Cero, la 25. La 25, Jóvenes por el Cero, la 25 en Paraná. Bueno, los ratones paranoicos y yo. Sí. No era Juanse y los ratones paranoicos. Salí a tocar con los ratones paranoicos en Paraná, yo, viste, ya le decía, bueno, miraba para atrás, estaba Roy mirándome así, pendejo. Pablo Memi. Más rápido, viste. Pablo Memi diciendo, wow, qué bueno, qué buen solo, y Pablo Memi. A mí Pablo me dijo, yo te acompañé, fue una de las primeras salidas que hicimos con Los Sucios. Sí, hijo de... Qué buenas botas, me dijo. Sí, Memi, uy, qué buena remera, loco, está buenísima esa remera, uy, qué buenas botas, uy, qué buen jean, loco. Súper buena onda, Pablo. Sí. Y Roy... Roy a mí me es más rápido la canción. Que me hizo, me acuerdo que tocamos Raybon y me lo hizo a 300 por hora. ¿Que clavaste el solo? Para volasearme, me empezó el tema, todo lo que daba. Impresionante como clavaste el solo. Y igual se la toqué igual. Sí. Rafael Gonzalo Humada. Una de las notas más importantes, más lindas que hemos tenido acá a lo largo de estos 6 años. No lo cuento nunca más. Nunca más. No lo cuento nunca más, el que lo escuchó. Muy lindo. No sé si es lo que me pasó, no sé si es mucho o es poco, pero para mí eso yo, ¿viste? Me acuerdo, no me puedo olvidar, boludo. Viste que tenemos memoria. Y Chape siempre ahí. En todo lo que contaste estuve menos en Laguna Payo. Bueno, la historia. Y en Buenos Aires. Lo que dice la leyenda, colectivo, vos te tomabas el colectivo cuando tocaba 7 millas en Esperanza. Bueno, 7 millas tocó en Esperanza, tocó. En Esperanza vine con un colectivo. Bueno, caminando kilómetro, te puedo decir ruta 19, ruta, porque todavía no era autovía, ruta. Chape Gas caminando, costaba la ruta, yendo a vernos, caminando. Quiero que kilómetro 15, ibas vos, 15 kilómetros, iba caminando vos. Así es. Acá era lo mejor, era despertarme el día del show de 7 millas, irme caminando a ver las millas, a recorrer esas 7 millas. Santa Rosa, ¿te acordás? Santa Rosa de Calchín. Que ahí tocaron Elia Woman con el zurdo de invitado. Me acuerdo de todo, esos son recuerdos que los tengo muy presentes, muy vivos y muy lúcidos, a pesar de yo no estar tan lúcido en ese momento, pero me quedaron los recuerdos. Locura total. Lo vamos a presentar como un podcast, vamos a hacer un video de esto, lo vamos a subir, son 38 minutos que tengo filmado acá. Y acá lo tengo grabado, en audio. Que te tengo filmado vos de frente y yo acá. Estamos los dos. Así que está perfecto. Acá está grabado también, Rafa. Bueno, esto lo vamos a subir a YouTube a esto para el que le interese. Nos despedimos con Cruce de Caminos, que para mí y para Alfer Marchesi también hemos estado hablando. El Cruce es la llegada de mi niña al mundo y yo en una etapa difícil que tengo que salir adelante de alguna manera u otra, que no puede seguir más así como seguía, y bueno, es eso para mí. Y es lo que significa para mí la música, es un viaje al pasado. Disfrútenlo. Nos reencontramos mañana a 16:30 horas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Chape. Gracias por el espacio, gracias por seguir, gracias por el rock and roll, gracias por respetar la música y el rock and roll. Y seguir igual. Pese a todo, seguir igual. Y ya van 6 años que seguís igual y que estás acá y que siempre hay alguien que te está escuchando y que necesita escucharte. Así que siga. Gracias, amigo. Sabés que me emociona. Te quiero mucho, amigo. Te quiero mucho.